miembro de la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH, y la Academia de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, SUBDERE, le damos la cordial bienvenida al curso de Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, Ley 18.883. Este programa se orienta en entregar conocimientos de inducción general a funcionarios municipales con el objetivo de interiorizarse sobre los aspectos fundamentales del principal cuerpo normativo que los rige. Esto es el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, Ley 18.883. Como así también cuentan con las herramientas para desarrollar de mejor manera sus labores habituales, lo cual debe traducirse no solo en una mejor gestión, sino además en una mejor calidad de los servicios prestados a la comunidad, incorporando los nuevos conocimientos en concretizar aspectos como el perfeccionamiento y desarrollo funcionario. Antes de dar el pase a nuestro expositor, les recordamos que las consultas que quieran plantear las deben escribir por el chat indicando su nombre, apellido y municipio, y estas serán respondidas al final de la exposición. Como así también les informamos que la presentación será enviada por mail. A continuación, damos la bienvenida al señor César Rojas Ríos, abogado, magíster en Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor de Derecho Constitucional con vasta experiencia en el ámbito municipal, que nos entregará la clase Obligaciones Funcionarias. Bienvenido, don César. Ya, ahora sí. Gracias, Marisa. Buenos días. Daremos inicio ya a esta clase, aprovechar el tiempo al máximo, que se hace muy corto, y aprovechar de que transmitir lo que más se pueda de este tema, que no deja de ser interesante. Las obligaciones funcionarias, ustedes vieron algo de carreras funcionarias, entiendo al principio, y después vieron algo de derechos funcionarios. Es importante siempre antes de un poco entrar a analizar el tema de las obligaciones, determinar un poco el origen de por qué llegamos a tener derechos, obligaciones, por qué no tenemos un contrato de trabajo, por qué tenemos un estatuto, ¿no es cierto? Que siempre ustedes probablemente han escuchado, la gran mayoría, ¿no es cierto?, que nosotros nos regimos por un estatuto y el vínculo que se tiene con la administración pública, tanto en el sector central como el sector municipal, es estatutario. De partida, ¿no es cierto?, el tema de hoy que vamos a ver es obligaciones, pero esto está directamente relacionado con ese vínculo. El vínculo genera derechos y obligaciones, genera prohibiciones, incompatibilidades en el fondo, producto, vamos a ver, de ese vínculo jurídico que se genera con el Estado central, con las municipalidades en este caso, son como las cláusulas de un contrato de trabajo. La diferencia es que vienen dadas. Cuéntenme. Disculpe, no estamos viendo su PPT, solo vemos su carpeta. Una carpeta con muchos archivos. Algo pasó. Algo pasó ahí. De nuevo. Ahí se alcanza, se empieza a ver ahí, ¿o no? Sí, ahora Ahí sí, perfecto. ¿Ahí se Sí, ve? ahí Ya. comienza a avanzar, sí. Me devuelvo un poco entonces porque se me adelantó. ¿Ahí se ve también? Ya. Gracias. Bueno, lo que les decía recién, el estatuto es como establecer las cláusulas de un contrato de trabajo que nunca se suscribió, que viene dado. ¿Esto de dónde se genera? Uno dice en doctrina, en el sistema de derecho comparado, existen dos sistemas para vincular al funcionario con la administración del Estado. Uno es el sistema del puesto de trabajo, el famoso job position, que es el sistema norteamericano, Estados Unidos, el sistema de origen inglés, anglosajón, en donde el puesto de trabajo es muy similar a un contrato de trabajo en el sector privado. Se hace ustedes en Estados Unidos, ¿no es cierto?, principalmente en sus países, en Canadá, van a encontrar que no hay un estatuto administrativo que une al funcionario con el sector central, sino que es un contrato de trabajo. Y que tiene, evidentemente, alguna normativa especial que lo regula, pero hay cláusulas y ustedes suscriben un contrato de trabajo igual que en el
sector privado, ¿cierto? Lo cual le da ciertas garantías, ciertos pros y ciertos contras, que es un sistema que también se ha querido muchas veces adoptar en Chile, pero que habitualmente los gremios, ¿no es cierto?, de una u otra manera, por un tema de estabilidad funcionaria, nunca se ha seguido esa línea. Y hemos mantenido desde siempre el sistema de la denominada carrera funcionaria, que principalmente es de origen francés, que es mayoritario en la Europa continental hoy en día, y que la vida funcionaria, todo lo que es la permanencia del funcionario en la administración del Estado, en este caso las municipalidades, está regulada por una norma especial que es un estatuto. Ese estatuto, ¿no es cierto?, regula todo lo que la vida funcionaria, ahí vamos a encontrar, ¿no es cierto?, toda la carrera funcionaria, los principios que la rigen, las distintas calidades funcionarias que se pueden establecer, todo lo que ustedes, ¿no es cierto?, conocen y que los rige mientras estén vinculados con la administración del Estado. En Chile, este sistema de carrera funcionaria que, les insisto, lo tenemos de muy antaño. Antes en el sector central estaba el famoso TFL 338, que es una norma muy antigua, pero que tiene mucho de similar a lo que hoy día la ley 18.834, que es la que rige el sector central, y a la 18.883, que es el estatuto administrativo del sector municipal. Hoy día eso tiene fuente constitucional, que significa que es la constitución política chilena la que establece la existencia, ¿no es cierto?, de un estatuto administrativo que va a regir esta carrera funcionaria. El artículo 38 de la actual Constitución remite a una ley orgánica que va a garantizar, dice, la carrera funcionaria, ahí ya fija el sistema, ¿no es cierto?, de carrera funcionaria, y todos los principios que la van a regir. Esa ley orgánica constitucional, que es la segunda fuente, la primera Constitución, después viene una segunda fuente, es la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, la 18.575, que es una ley que a mí siempre me ha llamado la atención que no la aplican tanto, o no recurren mucho a ella, siendo que debiera verse todos los días, porque ahí están todos los principios conforme a los cuales se dictan los dos estatutos, tanto el sector central como el sector municipal, y establece normas de probidad, hay normas de transparencia, que algunas de ellas las vamos a citar ahora a propósito de las obligaciones y vinculado con la probidad. Entonces, esa ley es la que le sigue jerárquicamente en el sector público en importancia a la Constitución. Está la Constitución y en orden jerárquico e importancia está esta ley de bases generales de la administración del Estado. El artículo 43 de esta ley establece que el estatuto administrativo, ¿cierto?, de los organismos que señala en el artículo 21, que están todos los órganos de administración del Estado y ahí aparecen las municipalidades, va a regular, ¿no es cierto?, lo que conversamos recién, la carrera funcionaria, ¿no es cierto?, y va a poner especial énfasis en el ingreso, los deberes, que es lo que vamos a ver hoy día, que son las obligaciones, los derechos, la responsabilidad administrativa, las sanciones con el cese, ¿no es cierto?, que puede aplicarse como consecuencia de un sumario, de la renuncia, etcétera, las causales por las cuales se va a desvincular una persona con el sector central o el sector municipal. En ciertos casos se permite también, y lo dice la ley orgánica, a que existan estatutos especiales para, dependiendo de las actividades o profesiones, por el caso de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública, que tienen estatutos especiales, investigaciones, carabineros, el ejército. Estos tienen también un estatuto que los rige de manera especial. Y hay dos generales entonces, el sector central y el sector municipal. La Contraloría, basado en lo mismo y desde siempre ha sostenido, ¿no es cierto?, que los funcionarios están sometidos a un régimen de derecho público que está preestablecido, o sea, antes de que la persona incluso quiera ingresar, ya existe ese sistema regulado de carrera, ¿no es cierto?, unilateralmente y de manera objetiva por el Estado. Unilateral porque, ¿no es cierto?, cuando uno va a ingresar a la administración pública, cuando uno va a ingresar a un municipio, no negocia
las cláusulas de un contrato con la administración, sino que están establecidas. ¿Cuál es mi contrato? El estatuto. Ahí están las cláusulas. Y es igual para todos. Por eso se dice que es objetivo en ese aspecto. También uno dice que ¿cómo se llama? Hay que modernizar el estatuto. Al final se los voy a dejar planteado. La necesidad, a lo mejor, es un cuerpo normativo que ya tiene bastante años, ¿cierto? Que no tiene, a lo mejor es un traje que necesita acomodarse para que podamos tener mayor flexibilidad y mayor desarrollo en la carrera de los funcionarios públicos. Este régimen se denomina, ¿no es cierto?, que es estatuto administrativo. Luego, ¿cierto?, la Contraloría General de la República, en un sentido amplio, ha establecido que en este vínculo que se denomina estatutario, ya no es un vínculo contractual, en donde yo negocio, ¿cierto?, un contrato de trabajo, el principio que se denomina la autonomía de la voluntad, que es el que permite libremente a las partes negociar, aquí evidentemente está fuertemente restringido, porque yo no negocio con la administración las cláusulas. Yo acepto lo que me viene dado. O sea, yo participo a lo mejor en un concurso, a lo mejor gano el concurso, van a dictar un decreto y me van a notificar y ahí va a haber una aceptación del cargo. Es la manifestación de autonomía de la voluntad que se da en el sector público, cosa que es muy diferente en el sector privado, donde uno puede negociar, ¿no es cierto?, algunos beneficios adicionales que aquí no se dan. El profesor Pantoja, ¿cierto?, que es un antiguo profesor de Derecho Administrativo, que ya falleció, Rolando Pantoja Bausa, establecía él, ¿cierto?, que este concepto de derecho público administrativo está basado en el principio de legalidad, y eso tiene vinculado con propio del Estado de Derecho. Cuando hablamos de principio de legalidad, ¿no es cierto?, es uno de los principios del Estado de Derecho, artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental, que implica que en derecho público lo tienen que haber. Muchas veces se puede hacer solo aquello que la ley expresamente autoriza. Expresamente autoriza. O sea, yo no puedo hacer lo que yo quiera en el sector público, sino que aquello que me permite el ordenamiento jurídico, quedando restringido principios como aplicar la analogía, ¿cierto?, o aplicar normas del sector privado. Aquí, de buenas a primeras, eso no se puede hacer. Es muy de mucha aplicación un principio de interpretación que se denomina principio de interpretación restrictivo. Siempre de manera, ¿no es cierto?, lo más precisa posible y no dejando espacios a la analogía. Y eso es propio de un estatuto administrativo. Por eso hablamos del principio de legalidad. Y eso está vinculado también con los requisitos que establece la propia Constitución y que se desarrollan en los estatutos y en la ley de base para actuar en la administración pública, ¿cierto? Que es estar primero legalmente investido, o sea, yo estoy legalmente nombrado en mi cargo a través de un decreto, sea por un concurso, sea a contrata, ¿no es cierto? Y luego viene un segundo requisito, que tengo que actuar dentro de mi competencia. ¿Quién me dice qué competencia tengo? La ley. La ley a lo mejor baja a un reglamento en el municipio que dice la descripción de los cargos, lo que puede o no puede hacer en los cargos. Sabemos que nuestra ley orgánica de municipalidades da la estructura mínima de los municipios y dice que deben hacer cada unidad, que hace jurídico, que hace control, que hace la Secretaría de Planificación, la Dirección de Obra. Ahí le está fijando la competencia, que después se puede desarrollar y precisar aún más en otros textos normativos. Pero no puede quedar sujeto a el libre albedrío de quienes ejercen el cargo. Y tercer requisito, actuar en la forma. Forma significa, ¿no es cierto?, cómo yo manifiesto mi voluntad en derecho público. Nuevamente, en el caso de los municipios, la ley orgánica se encarga de decir, los alcaldes manifiestan, ¿no es cierto?, su voluntad a través de los decretos alcaldicios, instructivos, ¿no es cierto?, incluso puede llegar a algunas ordenanzas. O sea, esa es la forma jurídica de actuar en el ámbito municipal. El director de obra también tiene formas propias que le señala la ley orgánica y también la ley de urbanismo y construcciones y la ordenanza general de urbanismo y construcciones. Un juez de policía local manifiesta su voluntad a través de las resoluciones judiciales. O sea, está todo dado.
Este vínculo jurídico, ¿cierto? Como ha dicho Contraloría General de la República, une al funcionario con el Estado, en este caso con la municipalidad. ¿Y cuándo se genera este vínculo jurídico? Al momento en que es nombrado. En este caso, al momento en que se dicta el decreto alcaldicio. Desde ese momento, ¿cierto? Y aceptado que sea ese decreto alcaldicio por la persona, porque yo puedo haber participado en un concurso, me pueden haber ofrecido, no sé, a alguien, estará contrata, pero después yo no quiero. Por lo cual tengo que manifestar siempre mi aceptación al momento de recibir ese decreto, la notificación de ese decreto alcaldicio. Hay una serie, ¿no es cierto?, de deberes y obligaciones que entra automáticamente a operar desde el momento que acepto incorporarme a la administración del Estado. Y paso a tener un estatus jurídico especial que va a estar conformado, ¿no es cierto?, por el estatuto administrativo y por las leyes complementarias. Ejemplo, la ley de declaración de interés y patrimonio, etcétera, ¿no es cierto?, que nos van a ir estableciendo los requisitos y condiciones conforme a los cuales yo voy ejerciendo mi cargo. Y se van a dar cuenta, y se han dado cuenta los que ya llevan harto tiempo en el ámbito público municipal en particular, que está todo normado, que está todo dado. O sea, es muy poco el espacio, le insisto, a la autonomía municipal. La Corte Suprema, Poder Judicial, también se ha pronunciado sobre este vínculo laboral, ¿cierto? Este vínculo estatutario que se establece entre la administración, municipalidad y funcionario, y dice que no, como es obvio, ¿cierto?, no deriva de un contrato, que lo pueden poner término las partes cuando quieran, de un acuerdo. Por el contrario, ¿no es cierto?, es un estatus especial, que tiene es de naturaleza legal, y está establecido por un acto unilateral de la administración. Y genera todo un vínculo, ¿no es cierto?, de derechos, obligaciones, responsabilidades, etc. Eso está dado. A propósito de esto, ¿no es cierto?, está todo el tema de la tutela laboral, que se discutió bastante por mucho tiempo, si se le aplicaba o no, porque era evidentemente el sector privado, de la relación privada, y se hizo extensiva por una interpretación de aplicación supletoria del estatuto a los códigos, del Código del Trabajo al estatuto. Se generó toda una discusión entre Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, en donde el Tribunal Constitucional decía que no procedía, la Corte Suprema que sí procedía, pero hoy día, y ahí fue parte también la MUCH, en algún momento en el origen de esto, se reguló la tutela laboral hoy día y está próximo a publicarse la ley. Ya se aprobó la tramitación, terminó en el Congreso la semana antepasada, y quedó lista para ser publicada la ley que permite la aplicación de la tutela laboral, que es un instrumento del sector privado, al sector público. O sea, un funcionario público hoy día puede perfectamente recurrir, si se dan los requisitos, a la tutela laboral que regula el Código del Trabajo. Eso es un avance importante en la protección de los derechos funcionarios, ¿no es cierto?, que ya no va a ser solo la Contraloría, sino que hoy día, en un momento determinado, si se dan los requisitos que exige el Código del Trabajo, va a proceder la tutela laboral en resguardo de los derechos de los funcionarios. Si uno va al artículo primero, ¿cierto?, del estatuto, parte diciendo que el estatuto administrativo de los funcionarios municipales se aplicará, ¿no es cierto?, a el personal que ha sido nombrado en un cargo de planta de las municipalidades. Y esa misma norma después dice que se le va a aplicar a los, ¿no es cierto?, a los contratas también, en todo aquello que sea compatible con la naturaleza de sus cargos, que siempre se ha dicho que son eminentemente transitorios. Acuérdense que también ahí hoy día se aplica el principio de la confianza legítima, que ya ha sido reconocido no solo por la Contraloría, sino que hay una jurisprudencia uniforme de la Corte Suprema de reconocer este principio de la confianza legítima en el caso de los contratos, no así de los honorarios. También el estatuto administrativo se le aplica a los alcaldes, ¿no es cierto?, en cuanto a los derechos y obligaciones y la responsabilidad administrativa. O sea, los alcaldes también están sujetos a gran parte del estatuto. Diferente habilidad administrativa, ¿no es cierto? Ellos tienen una figura especial para hacérselas efectivas, que habitualmente es vía
Tribunal Electoral Regional, y hay toda una discusión con la Contraloría si ellos pueden o no hacer sumarios los alcaldes y llegar a sancionarlos. Nadie discute que hay leyes especiales que le autorizan a Contraloría a hacer sumarios los alcaldes. Ejemplo, un mal uso de vehículo fiscal o municipal en este caso. La ley que establece la obligación de hacer la declaración de patrimonio también autoriza expresamente a la Contraloría a hacerle un sumario a un alcalde y llegar a sancionarlo. Lo mismo la ley del lobby. Pero de manera general, la Contraloría a lo mejor no estaría habilitada. Y tan es así que a veces ellos dicen, no, yo no es que le haga el sumario, yo llego solo hasta formular cargo y ahí paso al Consejo. Y quizás va en la vía más correcta. Pero esa es la forma, el camino, tiene un camino propio los alcaldes para hacer efectiva su responsabilidad administrativa. Tiene la figura de la probidad administrativa, además con situaciones muy especiales para ellos, incluso los concejales, que también les aplica la probidad administrativa general, pero además vienen conductas especialmente sancionadas en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para ellos. Vamos a ver el artículo, a modo de ejemplo, el artículo 58, que en el artículo 58 están todas las obligaciones funcionarias, y aparece el deber de obedecer las órdenes impartidas por el superior jerárquico. Y eso es porque al haber un vínculo estatutario se genera lo que se denomina jerarquía. Siempre que hay un vínculo de carácter estatutario hay jerarquía. Y esa jerarquía da la posibilidad, ¿no es cierto?, de generar hacia abajo la responsabilidad administrativa. Ese es el origen, la jerarquía del control jerárquico y del tema de la posibilidad de hacer, ¿no es cierto?, sumarios administrativos y aplicar sanciones. Ojo que esta, y lo vamos a señalar también más adelante, esta obediencia no es absoluta. O sea, si a mí me dan una orden, no, eso a modo de anticipo, no tengo que de buenas a primeras obedecerla de manera ciega, ¿cierto? Si yo tengo la posibilidad de representarla de acuerdo a los requisitos y la forma que establece el artículo 59 del propio estatuto, que lo que se denomina la obediencia reflexiva. Si yo estimo que esa orden es ilegal, yo la puedo representar siempre por escrito. Si no es por escrito, no voy a quedar exento de responsabilidad. Empecemos a analizar cuáles son las obligaciones funcionarias, ahora ya entrando directamente y sabiendo por qué y de dónde deriva esto, ¿no es cierto? Primera obligación, artículo 58, nos dice que los funcionarios deben desempeñar personalmente las funciones del cargo en forma regular y continua, sin perjuicio de las normas sobre delegación. Siempre que uno lee, ¿no es cierto?, puede decir, esto es bastante simple, pero aquí hay varios elementos y estas letras, estas normas jurídicas se van descomponiendo y pueden subsumirse distintas conductas. Y vamos a ir viendo también en el desarrollo de este artículo 58 que muchas veces una conducta puede afectar más de una obligación. Más de una obligación. Y además, ¿no es cierto?, de ser eventualmente sancionable desde el punto de vista administrativo, puede también ser sancionable desde el punto de vista penal, ¿cierto?, responsabilidad penal, responsabilidad civil, que implica el tema patrimonial, eventual juicio de cuentas o demanda civil si es que no se hizo el juicio de cuentas. Nos dice, ¿no es cierto?, esta norma, desempeñar primero personalmente el cargo, en forma regular y continua. Y por eso prohíbe la delegación. Personalmente, ¿no es cierto?, es que no puede ir otra persona en mi nombre. Yo no podría, ¿cierto?, decir, subcontratar a alguien para que vaya ahí en mi nombre, o darle un poder notarial a alguien para que vaya en mi nombre y trabaje, y le digo, oiga, compartamos la remuneración, 400 y 400, ¿no es cierto? No, eso no se puede, en persona. Y por eso se genera todo el sistema de obligación de marcar asistencia, ¿no es cierto? Y no basta con estar personalmente, sino que tiene que la función prestarse efectivamente, estar permanentemente trabajando, por eso habla de regular y continua. Por eso si una persona, ¿cierto?, va, marca y se desaparece de la oficina, no la vemos en todo el día, eso deja, si bien marcó presencia, y cumple con el primer requisito de que lo está desempeñando personalmente, afecta a la segunda parte, porque no está cumpliendo de manera regular y continua. Se pierde de la función. Y eso es faltar a la obligación, ¿cierto? Les vuelvo a decir, hay personas que
y vaya, hay muchos dictámenes por ahí, personas que llegan, marcan y no la ven hasta la salida. O aparecen a la hora de almuerzo, dan una vuelta y se vuelven a perder. Eso no es desempeñar. Y están todo el día dentro de la municipalidad, pero no están cumpliendo en forma regular y continua. Con mayor razón si salen del municipio, ¿no es cierto? Y vuelven a marcar. Que cuántas veces se ha dado, ¿no es cierto?, en algunas situaciones. ¿Por qué? Porque no cumplen esta obligación. Ahí hay algunos dictámenes, ¿no es cierto?, que hablan de la delegación. Y eso es bien importante también porque en el sector público a veces es muy común la famosa firma por poder. Y le colocan al lado, cuando no anda por ahí, le colocan, lo firma y le colocan PP al lado. Eso es causal de sumario. Eso no se puede hacer en el sector público, salvo que exista una ley, una norma precisa que autorice la delegación en casos puntuales. Pero las atribuciones son personales. ¿Cuándo entra, por ejemplo, la subrogación? Cuando la persona no está efectivamente trabajando. El jefe, por ejemplo, ¿no es cierto?, el director del área, va a ser subrogado cuando no está trabajando, no porque fue un cóctel, no porque fue una ceremonia, ¿no es cierto?, sino que cuando está haciendo uso de licencia médica, cuando está de vacaciones, cuando está haciendo uso de un permiso administrativo. Ahí entra a operar la subrogación, pero la subrogación no es la firma por poder. El PP que colocan, muchas veces, ¿no es cierto?, las personas de manera casi por costumbre llegan y firman y no se dan cuenta que eso puede ser materia de un sumario, incluso podría ser materia de eventual delito por usurpación de funciones. Es un delito propio de los funcionarios públicos. Y eso es bien, bien delicado, ¿cierto? Hay delegación, por ejemplo, ¿no es cierto?, los alcaldes pueden establecer delegados en algunas localidades, cuando son comunas a veces que tienen muchas localidades distantes, pueden generar delegados de la municipalidad. Veamos ejemplo, Coquimbo tiene un delegado en Tongoy, y que representa a la municipalidad en Tongoy, y ahí hay una oficina y hay un delegado que es como si fuese el alcalde ahí en Tongoy. Pero hay una normativa que lo autoriza. Eso, ¿no es cierto?, no puede darse en el sector público. Si yo me voy a ausentar del servicio, tengo que pedir permiso. Si yo voy a ir al médico, tengo que pedir permiso y por escrito. Siempre en el sector público por escrito. No verbal, siempre por escrito. Tienen que quedar el respaldo por escrito. Una segunda obligación es orientar el desarrollo de las funciones, ¿no es cierto?, al cumplimiento de los objetivos del municipio y a la mejor prestación de los servicios que a que ésta, ¿no es cierto?, le corresponde. Esto es obvio, ¿por qué? ¿Por qué esta obligación? La razón de ser de esta obligación es por el fin del Estado, que está establecido también en la Constitución. Siempre la Constitución ha señalado para qué existe el Estado. La municipalidad es parte del Estado. Parte diciendo el artículo 1, ¿cierto?, en el inciso 4 ahí, que el Estado está al servicio de la persona humana. El Estado está al servicio de la persona humana. O sea, primer elemento, quienes trabajan en el Estado, de alguna manera, ¿no es cierto?, se desempeñan la función del Estado, están al servicio de las personas. ¿Quiénes son nuestros reales jefes? Los ciudadanos, las personas. Por eso no es un dicho, no es un cliché decir que nuestros jefes son los ciudadanos. No, es una obligación con rango jurídico constitucional. La Constitución obliga, dice, el Estado al servicio de la persona. Y luego dice que el fin del Estado es promover el bien común, y para eso debe crear condiciones sociales, para que cada uno, ¿no es cierto?, de nosotros, de las personas, alcance, y es bastante fuerte lo que dice, pero es completo, es difícil de cumplir, que dice que para que cada uno de nosotros alcance, ¿no es cierto?, nuestra mayor realización en lo espiritual y en lo material posible. Las municipalidades, por eso, ¿no es cierto?, están definidas y tienen una función en su definición. La razón de ser de los municipios está en la definición de municipalidad, y por eso esta obligación baja a los funcionarios. Orientar, cuando dice orientar a los objetivos del municipio, es esto, es cumplir condiciones, o sea, darle las condiciones a las personas para que se desarrollen. Pónganse ustedes como usuarios de otro servicio, ese servicio les tiene que dar a ustedes, ¿no es cierto?, las condiciones, crear las condiciones. Por eso cuando alguien llega a una municipalidad a solicitar una patente, a sacar una licencia de conducir, no sé,
ustedes le están generando las condiciones para que él se desarrolle. Él necesita abrir un negocio, ¿cierto?, para tener medios para vivir, para desarrollarse como persona. Y por ende yo le tengo que hacer la vida grata y atenderlo de la mejor manera posible. Esto, ¿no es cierto?, tiene muchas manifestaciones, ahí hay algunos dictámenes, ¿cierto? Una persona que iba a tratamiento y no registraba su hora de salida, y después se determinó que a veces iba a tratamiento, a veces se iba para la casa, no orientó la función al cumplimiento de la municipalidad, porque puede ir al médico y puede no marcar, pedir autorización para no marcar por escrito. Pero además, efectivamente, debe ser como esa persona lo está señalando. ¿Cierto? También otra obligación es realizar sus labores con esmero, que está estrechamente vinculada con la anterior. Realizar sus labores con esmero, o sea, no basta con, si dice esmero, es algo más de lo normal. Es ese concepto a lo mejor de vocación de servicio público. Yo hago un poco más de lo normal. Eso es, me esmero, trato de hacer lo mejor posible, con cortesía, dedicación y eficiencia. Vamos a ver que ese concepto de eficiencia, ¿cierto? Si uno viera, realizar sus labores con eficiencia, se vincula también con la probidad, lo que les decía recién. A veces una conducta infringe no solo esta obligación, sino que también, vamos a ver la letra G del mismo artículo 58 que habla de la probidad. Y por ende la persona puede ser sancionada por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la letra C y G, por ejemplo. Por eso, hay que ir caso a caso. Esto no es poner una plantilla y decir aquí infringió la letra B, porque si no yo meto todo un computador, el computador solo aplicaría. No, hay que ir caso a caso, ver cómo, y esto va a ser, ojalá que nunca pase, pero eso sea en los sumarios, ¿no es cierto? Y es la labor del fiscal poder interpretar y llegar a establecer qué efectivamente sucedió, qué obligaciones eventualmente se pueden haber infringido. Y si ustedes ven, ¿no es cierto?, está pidiendo que contribuyan a materializar los objetivos de la municipalidad. Lo mismo que el anterior. Está muy vinculada con la obligación señalada en la letra D, ¿no es cierto? Perdón, en la letra B anterior. Que me está pidiendo, ¿no es cierto?, que me está pidiendo que yo cumpla los objetivos del municipio. Que trate bien a mi jefe. ¿Quién es mi jefe? La ciudadanía. Estado al servicio de la persona humana. Créele condiciones. Aquí tenemos, yo les puse 3 grupos, 3 figuras de conductas que eventualmente podrían afectar esta obligación. Primero, no haber rendido, por ejemplo, una persona que recaudaba permiso de circulación y no lo rindió. No lo rinde, ¿cierto? A pesar de que están los registros de Transbank, de que algunas personas pagaron con cheque, estaba todo, pero se quedó con parte de la recaudación. Aquí la persona, ¿no es cierto?, si ustedes inmediatamente tienen que haberse dado cuenta que aquí esto no solo afecta acá, porque si bien puede haber atendido al cliente, lo atendió muy bien a lo mejor en el momento del permiso de circulación, pero no fue eficiente y no contribuyó al objetivo de la municipalidad porque se quedó con los recursos. Segundo, ¿no es cierto?, hay falta grave de la probidad administrativa y eventualmente es materia de delito por apropiación indebida. Por eso les coloqué eso, porque se den cuenta que una conducta puede tener varias variantes, ¿no es cierto?, de eventuales incumplimientos. Otra posibilidad, entregar información errónea, ¿cierto?, a una persona que vino a la municipalidad a requerir antecedentes. Eso puede ser no cumplir con esmero, dedicación y eficiencia. Lo atendí muy bien, pero no entregué la información que correspondía. Y ahí hay que entrar a analizar, ¿por qué no entregó la información que correspondía? ¿Fue porque para poder atenderlo rápido y sacarse luego a la persona de encima y le entregó cualquier cosa? ¿O fue porque a lo mejor la base de datos estaba mala y él cumplió con todo, hizo todo lo posible? Pero la base de datos del municipio estaba mala, hizo que él cometiera el error. Por lo cual, ¿no es cierto?, no le podría a él afectar ningún tipo de responsabilidad.
Esa es materia de qué? De la investigación y del sumario. Pero si yo acredito que la base de datos estaba buena y que yo pesqué cualquier papel y se lo pasé para que la persona se fuera luego y yo poder seguir en mi quehacer ahí en el computador, ¿no es cierto? Me van a sancionar. Otra posibilidad que ha dicho la Contraloría, ¿no es cierto? Negarse a ayudar a una persona, ¿no es cierto? Que era presidente de una junta de vecinos y que fue a la municipalidad a plantear algunos temas, cómo solucionar luminarias, ¿no es cierto? Y se le dio una mala atención. Lo atendieron con malos gestos a la persona, ¿no es cierto? No le entregaron la información adecuada, casi la sacaron, ¿no es cierto?, en andas del municipio. Evidentemente, una presidenta de una junta de vecinos, la junta de vecinos por sus funciones, ustedes saben, ¿no es cierto?, organismos territoriales, pasan a ser lo que se denomina coadyuvante, esa es la expresión correcta, no coadyuvante, coadyuvante con Y, de la función municipal. La junta de vecinos, en su sector, tratan de cumplir las mismas funciones de la municipalidad. Por ende, una presidenta de una junta de vecinos, ¿no es cierto?, si llega a requerir antecedentes al municipio, con mayor razón tengo que apoyarla y entregarle todos los antecedentes. Otra obligación, cumplir la jornada de trabajo, ¿cierto? Y realizar los trabajos extraordinarios que ordene el superior jerárquico. Obviamente, y aquí de nuevo vinculamos, si ustedes ven, esta obligación se puede vincular con la letra A al principio, porque debo cumplir la jornada de manera personal y de forma regular y continua. Entonces, por ende, hay una, pero eso quiso el legislador precisarlo aún más y dijo, cúmplame la jornada de trabajo. Si no le quedó claro con la letra A, en la letra D está clarito que usted debe cumplir la jornada de trabajo, debe estar todo el día cumpliendo en el horario establecido para el servicio. Para eso, ¿cierto?, los municipios, en este caso, deben establecer sistemas de registro, mecanismos de registro de asistencia, y que deben ser comunes o iguales para todos, por regla general. ¿Puedo establecer sistemas especiales? Sí, ¿cierto? Vamos a ver ahí unos dictámenes, pero tengo que basarme en la naturaleza de la función y no en la jerarquía, para efectos de diferenciar. Si la naturaleza de la función exige un mecanismo distinto de marcar, ¿cierto?, el ingreso, se podrá establecer. O sea, en el fondo tiene que ser debidamente fundado para no generar mecanismos que sean discriminatorios al interior de los servicios. Ahí tienen, ¿cierto?, algunos dictámenes. Por ejemplo, ahí tienen el primero, alguna vez pasó en la Municipalidad de La Florida, y la persona, y esto uno dice, chuta, ¿qué pasó ahí? Una persona estuvo 18 meses sin cumplir su jornada laboral. ¿Cómo una persona puede estar 18 meses sin que nadie se dé cuenta que ese personaje no estaba en el municipio? Nunca, o sea, de partida uno dice aquí, ¿qué pasó con el control jerárquico? Que lo vamos a ver, que es una obligación especial para los superiores, para los jefes de unidad. ¿Qué pasó? ¿Cómo no se dan cuenta que alguien no estaba cumpliendo su función por 18 meses? Cuando si alguien no va un día, el jefe de unidad ya se dio cuenta. Los colegas se dieron cuenta. Aquí 18 meses la persona anduvo. Obviamente, ¿no es cierto? Aquí no solo se debería haber sancionado a la persona con la destitución, evidentemente, si no tenía las justificaciones del caso, que son muy difíciles, sino también aquí el superior jerárquico, que nunca, ¿no es cierto?, quiere decir que en esa unidad donde esa persona trabajaba no hay ningún tipo de control. Otro dictamen dice, ¿no es cierto?, el tema de los trabajos extraordinarios que ordena el superior jerárquico. Con respecto a las horas extraordinarias también es bien importante que la tengan presente. Las horas son extraordinarias, significa, ¿no es cierto?, trabajos que no son habituales. Y yo requiero, de manera no habitual, extender más allá de lo normal mi jornada de trabajo, sea en la semana o los sábados y domingos en horario nocturno, ¿cierto? Eso tiene que estar justificado. Y no puede ser habitual. Hay muchas veces, y después se enojan a veces, ¿cierto? Hay municipios que dan horas extraordinarias para todos los funcionarios de correos. Dictan un decreto y dicen por 6 meses horas extraordinarias.
Algunos han llegado al extremo del año. Y después, si Contraloría audita, dice, esto está mal. Porque dejan de ser extraordinarios y pasan a incorporarse como, ¿no es cierto?, una asignación más dentro de las remuneraciones. Y pasa a ser algo habitual y no algo extraordinario. Sí, las horas extras ojalá se puedan prever, ¿no es cierto? Y las decreto y las ordeno antes, pero no más allá de 2, 3 meses, porque si no, dejan de ser extraordinarias. Puede que la persona, ¿no es cierto?, no se pudieron prever y hay que es necesario, sí se pueden pagar y no hay ningún problema. Pero lo que no puede pasar es que esto se permanezca indefinidamente en el tiempo. Y ustedes han escuchado muchas veces, ¿no es cierto?, municipios en donde eso sucede y terminaron en juicio de cuenta y haciendo devolver la plata a los funcionarios y con las sanciones respectivas. El tema que le hablaba recién, ¿no es cierto?, establecer distintos mecanismos de registro, ¿no es cierto?, va primero en la naturaleza de la función, ¿no es cierto? Es bien importante la naturaleza de la función en la que, no el grado jerárquico que pueda tener la persona, que el municipio que dicen los directores, los eximo a todos de cumplir la jornada, perdón, el sistema de registro horario control, ya sea por huella digital, por tarjeta, lo que sea, ¿no es cierto?, electrónico, y pasan a un libro de firma. Por el solo hecho de ser directores, eso no se puede hacer. Tengo que yo justificar en base a la naturaleza de la función. Y ahí hay un dictamen que expresamente lo dice, ¿cierto? El último que aparece ahí, el 42784 del año 2012. Eso hay que tener cuidado, ¿cierto? En la naturaleza de la función. A lo mejor se justifica más un inspector que un director que marque un libro. Ahora, y si yo establezco un mecanismo alternativo de registro de horario, que no sea el reloj control, que va a ser un libro, ese libro, por ejemplo, tiene que quedar a cargo de alguien, ¿no es cierto?, el jefe de personal o alguien que efectivamente verifique que la persona firmó el horario que realmente le corresponde y no llenar el libro una vez a la semana, que también es muy común que suceda, y a veces llega la Contraloría entre medio, pum, toma el libro, lo fotocopia, y quedan varios afuera, ¿no es cierto?, y les tira raya porque estaban acostumbrados a firmar una vez a la semana. Hay mucho dictamen también que obliga a que si hay un sistema alternativo de registro, tiene que la persona, ¿cierto?, estar a cargo de ese libro, perdón, no de la persona que marca, que también se da, que a lo mejor un director lo tiene a cargo su secretaria el libro para firmar, o les van sacando la firma oficina por oficina. El ideal y lo normal para no tener problemas es que eso quede radicado en un lugar, ojalá en personal, en donde uno vaya a firmar y efectivamente se verifique que estoy cumpliendo los horarios, porque además puede ser posible que esa persona que marca un libro, no registra, ¿no es cierto?, con firma nomás, se le esté pagando horas extraordinarias, con lo cual exige mayor rigurosidad en el registro de la asistencia. Otra obligación, la letra E, cumplir las destinaciones y las comisiones de servicio, ¿cierto? Las destinaciones implica, ¿cierto?, cambiar de unidad. Ojo con eso también, la destinación, muchos piensan que a veces es llegar y tirar a la persona, a veces se ocupa casi como una sanción. Oye, ¿cómo me deshago este personaje y lo mando a otra unidad? No, la destinación está pensada en el estatuto para mejorar la calidad de la atención. O sea, para reforzar una unidad y que sea de mejor atención, porque el funcionario a lo mejor tiene el perfil adecuado para cumplir mejor en esa unidad y no para castigarlo, ¿cierto? Y por eso hay dictámenes que han sancionado a la municipalidad, ¿no?, a los jefes respectivos por destinaciones que no tenían ninguna justificación. Ahora, el funcionario que es destinado tiene que obedecer la destinación, salvo que no se dé lo que les acabo de señalar, ¿cierto? Ahora, esa destinación también tiene que cumplir, primero, que el objetivo vaya en línea con los objetivos de mejorar la función municipal. Segundo, que tenga la persona que es destinada va a cumplir similares funciones, no la misma, similares, ¿no es cierto? Para no sentirse que menoscabada, ¿cierto? Y además que sean del mismo nivel jerárquico.
sea, ya se dan cuenta que cuando yo destino a una persona a otra unidad, no es llegar y hacerlo. Tengo que cumplir a lo menos 3 condiciones. Que vaya, ¿cierto? Que se alinee con las funciones, yo voy a mejorar la función municipal, que la persona va a cumplir similares funciones y que tenga el mismo nivel jerárquico. Y ahí tienen ustedes dictámenes que así expresamente lo establece, ¿cierto? Con las destinaciones. Hay unidades, y acuérdense también, como el control, la unidad de control interno y el juzgado de policía local, en donde las personas que ahí laboran, si quieren destinarlas a otras unidades, requieren acuerdos del Consejo Municipal. O sea, yo no puedo sacar a ningún funcionario de la unidad de control, a ninguno. Ahí no hay un problema de jerarquía. A ningún funcionario de la unidad de control, lo dice expresamente la ley orgánica de municipalidad, sin acuerdo de consejo. Ahora, y si lo quiero readscribir, ¿qué significa eso? Si después de haberlo cambiado pasan unos meses y lo quiero devolver a la unidad de control, también requiero acuerdo de consejo. Eso pasa con los de policía local y con los de control interno. Es una situación especial para salvaguardar la independencia y la custodia de la unidad de control con las funciones que ésta cumple. ¿Quién ordena las destinaciones en los municipios? Es el alcalde. Es el alcalde, el jefe de unidad se la va a solicitar, todo el alcalde, pero quien las decide al final del día es el alcalde. Si se cumplen con los requisitos, el funcionario está obligado a cumplirla. Lo mismo con las comisiones de servicio. Acuérdense que se puede destinar en comisión de servicio a las personas, no para siempre, ¿cierto? Sino que por 3 meses. Y más en periodos electorales, acuérdense que Contraloría habitualmente manda el instructivo cuando hay periodos de elecciones, en donde se pone término a todas las comisiones de servicio, deben regresar los funcionarios a su unidad. Que no es lo mismo que los cometidos funcionarios. Otra obligación, que es lo que habíamos conversado antes, al principio a modo de ejemplo, cuando hablábamos del vínculo estatutario, es obedecer las órdenes impartidas por el superior. Obediencia que les decía que es de carácter reflexivo. ¿Qué implica eso? Que yo, si me voy a oponer a las órdenes impartidas por el superior jerárquico, ¿no es cierto? Es por la obediencia debe ser por escrito, indicando el motivo por el cual me opongo, ¿no es cierto? Que la estimo ilegal. ¿Por qué la estimo ilegal esa orden? ¿No es cierto? Y si el jefe insiste en que debo cumplirla igual, yo me eximo de responsabilidades. Pero si no lo hice por escrito, no me voy a eximir de responsabilidad. Eso está regulado en el artículo 59, ¿no es cierto? Está muy, como les digo yo recién, ¿no es cierto? El artículo 59 del Estatuto Administrativo. Este es bien importante, la letra G, que es el tema de la probidad administrativa. Nos exige la ley orgánica, perdón, el Estatuto Administrativo, cumplir, dice, observar estrictamente, si se dan cuenta, aquí también usa una expresión que es muy clara y va más allá de lo normal. O sea, es como esmero, aquí es estrictamente, aquí no hay margen de error. Aquí yo no tengo la posibilidad de aplicar analogía, no, esto es lo que se denomina interpretación restrictiva. Es manera precisa, estricta. Blanco, blanco. Yo no puedo decirnos que es blanco, no, es así. Y ahí no tengo margen. Observar estrictamente el principio de propiedad administrativa que está regulado, ¿no es cierto?, en la ley de bases. Por eso la importancia de la 18.575, que hay un DFL que le fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado. ¿Qué dice el artículo 52 de esta ley? Que las autoridades de la administración del Estado, ¿cierto?, cualquiera que sea su denominación, ahí aparecemos, ¿cierto?, y también los funcionarios de administración, planta o contrata, por ende quedan fuera los honorarios, ¿cierto? Estamos hablando de planta o contrata, artículo 52, deben dar estricto cumplimiento a la probidad administrativa. Y define qué es la probidad administrativa. O sea, la ley, si ustedes se dan cuenta, el estatuto nuestro no define lo que es la ley, la probidad administrativa. Nos remite la ley de bases. La ley orgánica de municipalidades tampoco la define. Entonces, cuando yo sé lo que es la probidad administrativa y la infrinjo, basado en lo que dice la ley de bases de la administración del Estado, su artículo 52, y que dice que el principio de probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable. Nuevamente, algo más de lo normal. O sea, que en el sector privado eso no se da.
el funcionario debe cumplir su contrato de trabajo, pero no se le exige una conducta funcionaria intachable. Al sector público sí, y, dice, y lo refuerza con un desempeño honesto y leal a la función o cargo, dando preeminencia al interés general sobre el particular. Ahí está el concepto de lo que es la probidad administrativa. Este tema da para estar todo un día hablando de conductas que infringen la probidad y en qué consiste la probidad administrativa. Cuando hablamos, por ejemplo, y lo vamos a ver con otra obligación que se vincula, la conducta funcional intachable, tengo que tener una vida, por ejemplo, acorde, dentro y fuera del servicio. Eso en el sector privado no existe. Alguien puede trabajar en una empresa, pero no le dicen, oiga, pórtese bien en la calle. Si se obliga en el contrato, sí, pero en el sector público uno tiene que tener una conducta acorde dentro y fuera del servicio. Intachable, o sea, una persona, ¿no es cierto?, que es íntegra. Eso es intachable, integridad. Desempeño honesto y leal con la función. Y eso está vinculado con, les insisto, con muchas de las obligaciones que establecen los funcionarios. Por lo cual yo fácilmente, si alguien infringe cualquiera de las obligaciones que estamos viendo del 58, es muy probable que sea subsumible también esa conducta como falta a la probidad. Y también les hago presente de esa definición que está ahí, ¿no es cierto?, más lo que dice la ley de bases, los principios que componen la probidad administrativa son honradez, eficiencia, eficacia y legalidad. Si yo afecto la honradez, la eficiencia, la eficacia y la legalidad, voy a afectar también la probidad. Cuando hablamos de honradez, no solamente estamos hablando de no quedarse con la plata, los permisos de circulación. Ser honrado es cumplir, por ejemplo, la función con esmero. Eso es ser honrado. Y soy leal además con el servicio, ¿no es cierto? Honesto y leal, porque desempeño permanentemente la función. Cuando soy honrado, ¿no es cierto?, si entrego información adecuada a las personas que me la solicitan. Eso es ser honrado. Por lo cual, si ustedes se dan cuenta, las obligaciones anteriores, le infrinjo, puedo aplicar que faltó a la probidad por honradez. Además, soy poco eficiente y eficaz si no cumplo adecuadamente la función. Si no cumplo el horario, voy a afectar la eficiencia y la eficacia. Si no respeto los procedimientos establecidos para la tramitación de los distintos, ¿no es cierto?, actos administrativos al interior del municipio, voy a afectar la legalidad. Si yo me salto los controles, falto la legalidad y por ende falta la probidad. No sé si lo saben, pero ahora lo van a saber, el artículo 62. Por eso es importante complementar el estatuto administrativo con la ley de bases. El artículo 62 de la ley de base, ¿no es cierto?, establece 9 conductas que afectan gravemente la probidad administrativa. Gravemente. ¿Qué significa eso? Que si junto con afectar las obligaciones del 58 del Estatuto Administrativo, el fiscal a cargo del sumario dice, pero además esto afecta la del número 8, la del número 6, no sé, del artículo 62 de la ley de base, implica que afectó gravemente la probidad e igual destitución. Porque ahí que ha dicho Contraloría que ahí no puede regular el fiscal. Si alguien dice que afectó gravemente la probidad, no puede regular la sanción. La única vía posible es, ¿no es cierto?, destitución. ¿Quién podrá regularla después? El alcalde, que tiene la potestad sancionadora, y eventualmente la Contraloría o los tribunales, dependiendo de las vías de reclamo que se establezcan al efecto. Bueno, el número 8 de este artículo 62 establece, dice que como falta grave la probidad, el contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad, que son, por eso les decía recién, son parte de los principios que componen la probidad. Si yo contravengo los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad en el desempeño del cargo, ¿no es cierto?, y eso va a significar que causé perjuicio a la ciudadanía, le entregué datos erróneos, ¿cierto?, que llevaron a tomar malas decisiones a una junta de vecinos, o causé grave entorpecimiento a la municipalidad, eso me va a significar faltar gravemente a la probidad, igual destitución. Y hay una obligación especial en el artículo 61 de la misma ley para las unidades de control interno, que tienen que estar permanentemente velando porque se observen las normas de probidad administrativa. O sea, las unidades de control interno
y yo sé que esto no se hace mucho sobre esta materia, porque el tiempo a veces no da, no tienen el personal suficiente, el personal adecuado, pero las unidades de control interno deben estar permanentemente preocupadas de que se respete la probidad, de que se hagan, ¿no es cierto?, cursos de probidad, que se mejoren los procedimientos para perfeccionar el tema de la probidad, etc. Para que se den cuenta que esto no es solo una obligación, ¿no es cierto?, que la ley, así es simple, no. Estamos recién, ¿no es cierto?, hablando y se dan cuenta que esto es todo un mundo que se abre. Aquí hay algunos dictámenes, por ejemplo, aquí eran 2 arquitectos de una dirección de obras, que los permisos de edificación eran viviendas sociales, ¿no es cierto? No respetaron completamente la normativa vigente. O sea, otorgaron esos permisos para construir viviendas sociales y las recepciones definitivas sin respetar expresamente, ¿no es cierto?, las normas, y ahí se las citaron la Contraloría, de la Ley General de Normas y Construcciones y de la ordenanza. Es muy probable, ¿cierto?, que estos 2 arquitectos hayan flexibilizado a lo mejor la exigencia porque eran viviendas sociales. Pero ¿qué dice la norma? Y acuérdense que, y esa es una de las críticas que a veces uno le hace a la Contraloría, una cosa es estar en terreno y otra cosa, ¿no es cierto?, a veces estar en un escritorio y después mirar en frío la situación. Pero dijeron, no, aquí dice observación estricta del principio de probidad, estricta. Por ende, ¿no es cierto?, usted debió aplicar estrictamente la normativa, no la aplicó. Igual sanción, igual destitución. El alcalde, y lo ha dicho la Contraloría, y se los vuelvo a reiterar, también está sujeto a estas normas. Lo ha dicho de la Contraloría varias veces. Además de la falta de la probidad que establece la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para situaciones especiales. Expresamente. El ejercicio de la función pública, y esto es como una proclama que tiene Contraloría, ¿no es cierto?, dice, supone que todo servidor en su quehacer funcionario y en todas sus actuaciones de estricto cumplimiento a la probidad administrativa. Estricto cumplimiento, ¿no es cierto?, evitando que se configuren conductas que estén descritas en el 62, número 8. Otros dictámenes que ha dicho, procede a aplicar la medida de destitución a un funcionario que se desempeñaba, ¿no es cierto?, y se apropió indebidamente de dineros, falta de honradez. De aquí además, ¿no es cierto?, reviste caracteres de delito. Una conducta puede tener, y ustedes lo saben, uno tiene responsabilidad administrativa, civil, penal. Y para algunos casos, algunas autoridades de carácter político. Procede a aplicar medidas de destitución a un funcionario del registro civil que sometía a tramitación innecesaria documentos de eliminación de antecedentes y cobraba por ello. O sea, esto está muy... hay mucha gama de conductas. O sea, aquí uno podría sacar muchos ejemplos, hipótesis de conductas que infringen la propiedad administrativa. Y si se dan cuenta también, después con calma, cuando lean, a lo mejor esto después con más calma, se van a dar cuenta que, les insisto, que la mayoría de las obligaciones del 58 va, de una u otra manera, va a implicar afectar la probidad. Porque el concepto de probidad está abierto. Está abierto. Honradez, eficiencia, eficacia, legalidad. Está abierto. Y nos dice, ¿no es cierto?, cumplir estrictamente la probidad administrativa. Nos dice de manera, ¿no es cierto?, leal y honrada con el servicio. Fíjense que si alguien también afecta la probidad administrativa, si alguien, no sé, está estudiando una carrera y ocupa parte de la jornada de trabajo en estudiar, y que puede pasar, ¿cierto?, que una persona tome tiempo, tiene pruebas el otro día o está en periodo de exámenes y hace su pega rápido, deja todo ordenado y se pone a estudiar un par de horas. Eso es faltar gravemente a la probidad administrativa porque le dio preeminencia al interés particular sobre el general. Además, no cumplió la jornada de trabajo, o sea, infringe obligaciones funcionarias y la probidad administrativa. Entonces, da para mucho, ¿no es cierto?, es muy amplio y es muy delicado el tema de la letra G de este artículo 58. El artículo 82 del estatuto establece una serie de prohibiciones que tiene como funcionario. El infringir cualquiera de esas, ¿no es cierto?, prohibiciones, ese es un no hacer, ¿cierto?, y se infringe haciéndolo,
es falta grave de la probidad administrativa y puede ser causal de destitución, las conductas que establece el artículo 82. Otra obligación nos dice que hay que guardar secreto en los asuntos que revistan el carácter de reservados, ¿no es cierto? Y que estén establecidos en un reglamento o por su naturaleza o instrucciones especiales. Esto hay que tomarlo en su medida, ¿no es cierto? Tiene que haber texto expreso o instrucción expresa de que eso es reservado, porque al lado está el principio de transparencia, de la publicidad de los actos de la administración. Aquí había todo un paradigma antiguo, esta norma es anterior a la ley de transparencia, de que cuando uno ingresaba a la administración pública todo era secreto. El paradigma hoy día es al revés. Por la norma constitucional, el artículo 8º de la Constitución, que habla de la probidad y habla también del principio de publicidad de los actos de la administración, todo es público, salvo lo que la ley, una norma, un reglamento o por instrucciones especiales establezca que va a ser secreto. Eso en transparencia. Pero también hay ley hoy día de protección de datos personales, ¿cierto? Lo que se denomina a veces los datos sensibles, por ejemplo. Entonces, uno, de acuerdo a los bases de datos, a los antecedentes que manejen su trabajo, no puede llegar y darlos a conocer. Si alguien trabaja en patente, no puede pasar el rol de patente a alguien que se lo solicitó, aun cuando sea muy amigo, ¿no es cierto? Y le dice, oye, yo no voy a hacer ningún uso, no lo voy a vender, nada, sino que necesito nomás para hacer una investigación, préstame el rol de patente del municipio. Eso es afectar esta norma. Y fíjense que además, para que vean cómo se vinculan, esta letra H está vinculada con el número 1, nuevamente, del artículo 62 de la Ley de Bases. Usar en beneficio propio o de tercero información reservada o privilegiada. A que se tenga razón, razón de la función que desempeña. Cuando habla en beneficio propio de tercero, no está diciendo que cobre por entregar la información. Obtuvo un beneficio. Basta, el beneficio es que dejé contento a un amigo. Ese es el beneficio que obtuve. Mi amigo quedó feliz, le fue bien, hizo su pega, sacó buena nota en la universidad, no sé. O yo me llevo y saco el rol de patente y expongo todo un trabajo en la universidad donde estoy estudiando. No falta el por ahí no anunciar y decirlo, ya está dando a conocer datos privados. O un asistente social, no sé, que lleva todas las fichas de protección donde aparecen datos sensibles de las personas. Eso, ¿no es cierto?, es entregar información. Ahora, esta obligación es muy particular en el Estatuto Administrativo Central para la gente que trabaja en tesorería, para la gente que trabaja en el Servicio de Impuestos Internos, que esa información claramente tiene un carácter de reservado. Aquí hay que usar mucho el sentido común para efectos de saber cuándo esta información, ¿no es cierto?, la puedo o no entregar, y si tengo dudas, preferible consultar. ¿Cuándo voy a entregar esta información? ¿Cierto? Cuando me lo pidan, y esa es una excepción, cuando lo pidan los tribunales de justicia, y los tribunales no lo piden por teléfono, no, sino que por oficio. Va a llegar un oficio a la municipalidad pidiendo los antecedentes. O va a llegar un oficio del Ministerio Público, la Fiscalía, ¿cierto?, pidiendo antecedentes. O la Contraloría, pero la Contraloría cuando haga una auditoría o fiscalización de estas reservadas. Pero ahí también hay un oficio. Ahí también hay una, ¿no es cierto?, detrás que dice que se va a instruir una investigación con reserva de identidad o se está haciendo una auditoría. Pero no es que aparezca Juanito Pérez en la Contraloría y diga yo soy de Contraloría y quiero que me pasen esto. No, cuidado con eso, porque ha pasado. Tiene que estar, ¿no es cierto?, en medio de una auditoría y mostrar con oficio que es así, y debió haber pasado previamente por haberse presentado con el alcalde, y eso también hay que hacerlo, hay que acostumbrarlos de Contraloría a veces que no lo hacen. Cuando llega alguien de Contraloría, lo normal es que vaya y se presente con la autoridad del servicio diciendo voy a auditar, voy a hacer una fiscalización, y de ahí lo deriven a la unidad. Esa es una norma mínima de urbanidad que tienen que tener los de Contraloría. Otra obligación, observar una vida social acorde con la dignidad del cargo que les señalaba adelante, ¿cierto? Cuando hablan de una conducta funcionaria intachable. Si afectan esto, afectan también la probidad. Si se portan mal en la calle, ¿cierto? Pueden pillar ahí, y ha pasado, me acuerdo años atrás, una colega del Ministerio del Interior que la sorprenden manejando en estado de ebriedad y
trató mal a Carabineros y dijo yo soy, sacó sus credenciales y todo, al final tuvo que, se le hizo un sumario, pero ella prefirió antes de todo renunciar y al final quedó, perdió el cargo y fue destituida igual del servicio público. Y eso es delicado. ¿Por qué? Y esto porque el vínculo estatutario, ¿no es cierto? El funcionario público, eh, es más, hay obligación si afecto, ¿no es cierto?, con mi comportamiento voy a afectar la imagen del servicio. Y eso en la práctica se da porque si ustedes ven, las personas tienden a generalizar. Yo siempre digo cuando a veces se cometen alguna irregularidad, sobre todo si es de carácter más bien delictivo, ¿no es cierto? Hay temas ahora, por ejemplo, cuando no hay, lamentablemente en algunos municipios problemas, no dicen es Juanito Pérez, es la unidad completa, ¿ah?, la que se está afectada hoy. No, todos los de tal unidad son así. O no, los de la municipalidad de no sé dónde, por una persona. Entonces, la dignidad del cargo. La dignidad es uno de los elementos más importantes que tenemos los seres humanos. Es que lo que nos caracteriza como seres humanos es la dignidad. Y eso tiene que traspolar a todo, evidentemente, el servicio. Hay muchos ejemplos, ¿no es cierto?, que esto se da y que Contraloría lo ha señalado, ser honrado y leal con su jefatura. Si yo no me porto mal, no soy leal con mis compañeros de trabajo. Eh, Obviamente hay figuras muy, muy, ¿cómo se llama?, claras. Ahí tienen, por ejemplo, una conducta de una funcionaria de gendarmería que la pillaron arriba de un auto, estaba fuera del lugar de trabajo, fuera de su horario. Dijo, yo estoy fuera, estoy en mi auto, afectando a la moral y las buenas costumbres arriba del auto. Bueno, al principio obviamente no quiso decir quién era, todo, pero según dice la investigación de Contraloría, en el sumario, pasó los datos de quién era su hermana, no los de ella. Al final se supo quién era y, ¿no es cierto?, se destituyó. Se destituyó esa persona. Obviamente, y esto ha pasado, ¿no es cierto?, más de una vez. Yo me acuerdo el eh, diputado, eh, el diputado René Alinco, que ahora volvió a ser diputado también en Valparaíso, fue sorprendido ante un vehículo, fue detenido, y toda la cosa, por falta de la moral. A ver, no es funcionario público, pero por un funcionario público eso es delicado. Otra obligación, proporcionar con fidelidad y precisión los datos que la municipalidad le requiera relativos a situaciones personales o familia cuando sea de interés de la municipalidad, debiendo esta guardar reserva de los mismos. Aquí no es pelante, aquí no se trata de que el jefe le diga, oiga, con la letra J quiero saber con quién andas. No, no es eso, ¿no es cierto? No es eso. Aquí son por trámites particulares, por obligaciones legales detrás. Detrás de eso hay una obligación legal. Y esto también se vincula que si yo afecto la imagen de la municipalidad, tengo que hacer todo lo posible por ¿no es cierto?, hacer, incluso si es necesario, insertos desmentidos en los diarios, lo voy a tener que hacer. Pero acá está referido a los ejemplos que están ahí, ¿no es cierto? Un certificado de matrimonio, un certificado de nacimiento, un certificado de matrimonio, generar vínculos si hay o no vinculaciones de incumplimiento de alguna incompatibilidad, de nacimiento para ver también si hay algún grado u otro, o para percibir alguna asignación familiar, deudas en algunos casos, ¿no es cierto?, por el tema de el máximo de porcentaje que se le puede descontar de las remuneraciones, que ya casi no se respeta, la declaración de intereses y patrimonio. Si ustedes ven, si bien en el caso de la declaración de patrimonio hay una ley especial que establece sanciones especiales y todo, también yo afecto esta obligación. Si no cumplo con esa normativa, afecto la que establece la ley y afecto también esta. Y si además hice la declaración de manera errónea e intencionadamente, voy a afectar la probidad administrativa. Otra obligación funcionaria es denunciar ante el Ministerio Público o ante la policía, si no hubiera fiscalía en la comuna, ¿no es cierto?, que tiene su sede la municipalidad, con la debida prontitud. O sea, no es un plazo así apremiante, pero lo más pronto posible, puede ser, si me enteré hoy, lo tomé hoy día en la tarde, ojalá mañana en la mañana ya esté haciendo las diligencias del caso,
de los crímenes o simple delito, ¿no es cierto? Y todos aquellos hechos de carácter irregular o falta la prueba administrativa de que tome conocimiento. Esta norma es muy abierta. Y dice de los crímenes de que tome conocimiento. Porque la segunda parte, hechos irregulares o falta de principio en el servicio, ya está más vinculado, uno dice sí, es con la municipalidad, en la unidad, si yo vi algo raro, o dentro del municipio. Pero no lo precisa porque en cuanto a los delitos, porque puede que yo vaya en la calle y vea que están asaltando a alguien y yo soy funcionario público y tengo que ir a denunciarlo. Y se ha discutido bastante ese tema, ¿cierto? La apertura. La opinión mayoritaria es referida a situaciones que se produzcan dentro de la municipalidad. Si bien no lo precisa, porque ustedes dicen, ahora la Fiscalía de la Comuna, que tiene la sede de la municipalidad y toda la cosa, no dice que ocurran dentro de la municipalidad. Pero la opinión mayoritaria ha sido siempre que se refiera a lo que ocurre dentro del municipio. Si yo tomo conocimiento de hechos que revisten carácter de delito dentro del municipio, ¿cierto? Para que tengamos claro esa figura. Ahora, esto está de la mano con la protección que tiene el funcionario que denuncia y que está expresamente regulado en esos tres normas que están ahí, el artículo 88, 88A y 88B del Estatuto, más la jurisprudencia de Contraloría, que para yo quedar salvaguardado por la protección que ahí se establece, ¿no es cierto?, debo cumplir con los requisitos que esas normas señalan y que son muy, muy claritas, que no tiene lugar a duda. Y esto es bien importante, ¿por qué? Porque ha pasado, ¿no es cierto?, que alguien como un director de control por ahí reclamó que no podía ser calificado por las calificaciones y se quiso salvaguardar en esta letra acá, pero ¿qué dijo Contraloría? No, porque usted no hizo una denuncia, lo que hace usted es cumplir su función como director de control de estar representándole las órdenes al alcalde que se aparten de la legalidad vigente. No es lo mismo que exige este artículo. Y esto también está vinculado, esta letra acá, con el artículo 62.9 de la Ley de Bases, nuevamente, que obliga a efectuar denuncias de irregularidades o de falta al principio de probidad de que haya tenido conocimiento sin fundamento y respecto de las cuales se constatara su falsedad o el ánimo de deliberado perjudicar al denunciado. O sea, por un lado yo tengo una protección, pero cuidado. Si yo hago esa denuncia de mala fe, ¿no es cierto? Porque en el fondo eso es lo que me está diciendo el 62 número 9, la hice sin fundamento, en el fondo para causar daño, para no sé qué objetivos, es causal de infringir gravemente la probidad administrativa y es causal de destitución. Por un lado tengo protección, pero tengo que ser serio al denunciar y no tirar denuncias al aire. Ahí hay algunos ejemplos, ¿no es cierto? Y expresamente lo dice, no puede extenderse a otras situaciones no previstas al efecto, sino que no son cláusulas abiertas, sino que protege a la denuncia y al hecho preciso. Ahí se enfoca el tema y eso es bien, bien importante tenerlo presente. Por ahí estaba el del director de control, lo van a encontrar, que yo lo cito por ahí, ¿no es cierto? Como ejemplo. También es importante que en un sumario, si a alguien le toca hacer un sumario y detecta hechos que revisten caracteres de delito, el fiscal debe hacer la denuncia a la fiscalía y poner en antecedentes a la alcaldía, ¿no es cierto?, de que se hizo esa denuncia para efecto de que lo tenga presente y lo siga. Ahí está el del director de control, ¿no es cierto?, que no calzaba con esta letra K. Otra obligación, ya la penúltima obligación, es rendir fianza cuando en razón de su cargo tenga la administración y custodia de los fondos. Esta es lo que se denomina la póliza de fidelidad funcionaria. Esta póliza, que a veces, ¿no es cierto?, la gente a veces la conoce poco, la aplica mucho, pero no tiene el trasfondo, lo que busca es asegurar el correcto cumplimiento de los deberes, ¿cierto?, cuando hay recaudación, hay administración o se custodian fondos o bienes del Estado. O sea, todos quienes tienen bienes a su cargo, de una u otra manera, deben tener póliza. Si alguien quiere, por ejemplo, manejar un vehículo municipal, debe subirse con póliza.
Si alguien lo sorprende manejando un vehículo fiscal sin la póliza, lo pueden, ¿no es cierto?, sancionar. Y eso no es solo por la letra L, también, nuevamente, probidad. Nuevamente, probidad. ¿No es cierto? ¿Qué dice la Contraloría? El artículo 68 de la 10.336, eso nos demuestra la ley. Vean el solo número de la ley, si no se hayan dado cuenta, ¿no? Es del año 1964, o sea, huele a antigüedad la Contraloría. Por eso uno dice que requiere mucha modernización. Ha tenido reformas, pero no las profundas que se requieren. Todo funcionario que tiene a su cargo recaudación, administración o custodia de fondos en el Estado, cualquier naturaleza, debe rendir caución. Debe rendir caución, o sea, la ley orgánica. Y una de las funciones de Contraloría, ojo, una de las funciones de Contraloría no solo es velar por la legalidad de los actos, ¿cierto?, sino también ver el tema, ¿cierto?, de la correcta administración y rendición de gastos de quienes administran bienes del Estado, y esto puede dar lugar al denominado juicio de cuentas. Puede dar lugar al juicio de cuentas. No lo saben, en otras entidades, ejemplo, no sé, Carabineros, investigaciones que chocan habitualmente a esos vehículos, ellos andan con póliza, pero la póliza no los exime del sumario. Estos, para efectos, no piensen que por la póliza quedan exentos de responsabilidad por tener la póliza. Eso va a cubrir una parte del daño. ¿Qué daño? El daño económico. Pero nada más, no los va a eximir de la responsabilidad de por qué chocaron. Porque a lo mejor chocaron por negligencia, por andar manejando en estado de ebriedad. La póliza cubre parte de la responsabilidad eventual, de responsabilidad civil que pueda derivarse de esa situación. También es importante ese dictamen, el 6.668, porque hizo, que no es tan antiguo, es del año 2015, hizo extensible la vigencia de la póliza de fidelidad funcionaria, aun cuando se trataba de ex servidores, personas que se les hizo sumario y ya habían dejado el servicio, pero todavía los alcanzaba el sumario. Acuérdense que por ejemplo, si Contraloría inició una investigación antes de que la persona se fuera, la persona dejó de ser servidor público, lo va a alcanzar el sumario igual, según la ley orgánica de Contraloría, y se le hizo extensiva la póliza de fidelidad funcionaria a esos funcionarios. La última obligación que tienen, ¿no es cierto?, es justificarse ante el superior jerárquico de los cargos que se le formulen con publicidad, dentro del plazo que le fije la autoridad y dependiendo de las circunstancias. O sea, este es un caso a caso. Aquí hay que aplicar el sentido común de parte del jefe del superior jerárquico. ¿Quién es el superior jerárquico? El alcalde. El alcalde, el que le va a pedir al funcionario, por favor, haga el desmentido del caso, dado la gravedad. Usted ayer apareció en la televisión implicado no sé en qué cosa, por favor, haga los descargos del caso. Es un caso a caso, ¿cierto? El artículo 60 del estatuto, ¿no es cierto?, regula la situación de la letra M y dice que si los cargos fueren de tal naturaleza que compromete el prestigio de la municipalidad, el superior jerárquico deberá ordenar al inculpado que publique sus descargos en el mismo órgano de comunicación en que aquellos se formularon, haciendo uso del derecho de rectificación y respuesta que le confiere a la ley respectiva. O sea, ahí está la fórmula, y ahí me está diciendo, ¿no es cierto?, cuándo voy a hacer vigencia en el fondo de la letra M. Cuando las imputaciones que se le hicieron al funcionario, que afectan el prestigio de la municipalidad, fueron hechos a través de medios de comunicación social. Ahí ya me precisó cuándo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Haciendo uso del derecho de rectificación. Y por último, dada la hora que ya estamos próximos, hay obligaciones especiales para el alcalde y los jefes de unidades que están establecidos, ¿no es cierto?, en el artículo 60, y que nos dice que son básicamente 3 obligaciones para el alcalde y los jefes de unidades: el control jerárquico, que hoy día la tendencia y lo normal es a sancionar, incluso en algunos casos más fuertemente, al que no efectuó el control jerárquico que al que cometió la falta. Hay una tendencia hacia ese lado, ¿cierto? Uno tiene que estar permanentemente viendo qué sucede al interior de su unidad. Y si yo no cumplo el control jerárquico, nuevamente puede ser tema de probidad, porque dice que se extiende a la eficiencia y a la eficacia. Nuevamente, probidad, dentro de los elementos que tiene, es eficiencia y eficacia. Así que cuidado con los jefes de unidad. El ejemplo colocábamos de la Florida.
cómo una persona se perdió 18 meses y nunca nadie supo qué pasó con esa persona. Algo pasó con la obligación por el cumplimiento de los planes y la saben, ¿no es cierto?, cuáles son sus obligaciones. Pero el jefe, no solo hay control permanente, sino que el jefe tiene que ver que se estén cumpliendo los objetivos del municipio, tiene una carga adicional del funcionario, de velar que se estén cumpliendo con los planes de la municipalidad permanentemente, de llevar el trabajo al día permanentemente. Si alguien se atrasa no sé, pongamos la unidad de control no está, no sé, no visó, no revisó ahí, como correspondía, el jefe no va a decir, no, es que Juanito Pérez lo tiene atrasado. No, señor, usted también no cumplió control y no está haciendo aplicar las normas. O el trabajo está saliendo con defecto. ¿Es culpa de quién? Del jefe, no solo del funcionario. Y por último, la más difícil, yo creo, de las obligaciones para algunos, de los jefes de unidad y los alcaldes, ojalá que no de ustedes, es cumplir las funciones con ecuanimidad y de acuerdo a instrucciones claras y objetivas de general aplicación. Una de las cosas que más requieren los funcionarios es que los jefes sean ecuánimes, ¿cierto? Objetivos, ojalá, y que sean muy claros en las instrucciones que se están dando los funcionarios habitualmente. Ojalá se hagan reuniones permanentes, toda una recomendación, más allá de la obligación misma. Se hagan obligaciones semanales con los funcionarios de la unidad para ver los avances, para ver los problemas, ver qué está pasando y dar instrucciones grupales, ¿no es cierto? Y si es necesario por escrito, se darán instrucciones por escrito. Pero una de las cosas que se echan de menos a veces es esta letra C al interior de los servicios. Eso con las obligaciones, ¿cierto?, del artículo 58, más se dan cuenta que este es todo un mundo. Aquí hicimos un yo digo, muy breve extracto, porque esto es cada letra, podemos estar media mañana conversándola fácilmente. Da para mucha casuística, pero es muy interesante. Y por último, dejarles, ¿no es cierto?, abierto la invitación a pensar lo que les decía al inicio. A lo mejor el estatuto administrativo es un traje muy antiguo para los servicios. Eh, Hablábamos de las horas extras, a veces las horas extras se utilizan como una medida de buscar incentivar a los funcionarios, haciéndolos correr el riesgo de eventuales juicios de cuenta. Entonces, falta a lo mejor perfeccionar el estatuto administrativo en carreras funcionarias, a lo mejor pero más allá de los PMG, generar otros mecanismos, el tema del bienestar, ser mucho más claro en el desarrollo de los derechos y obligaciones, en materia de responsabilidad administrativa, aquí después se va a ver las normas del debido proceso, que se las vamos a explicar. Ese procedimiento de los sumarios, a lo mejor hoy día también, creo yo, requiere una revisión, porque también se presta para problemas en la realización de los sumarios. No solo porque a veces no lo hacen abogados, incluso haciendo los abogados se cometen imperfecciones que pueden afectar la carrera funcionaria. Uno cuando hace un sumario tiene un funcionario al frente que lleva años en el servicio y que le puedo poner término a su carrera funcionaria porque, no sé, pues yo lo persigo, se me puso en mente y lo investigo todo lo que favorece como lo que lo desfavorece. Entonces, piensen qué es lo que haría falta a lo mejor para perfeccionar este estatuto administrativo y en pro principalmente de sus carreras, de su vida al interior del servicio y cómo se sentirían mejor para, evidentemente, repercutir en una mejor calidad de servicio hacia afuera, pero pensando siempre en ustedes. Eso era lo que les quería exponer hoy día, ¿no es cierto? Y don Nelson o Marisa, no sé quién va a cerrar ahí el tema. Le agradecemos la clase, señor César Rojas. Iniciamos la ronda de preguntas que estará a cargo del señor Nelson Ceballos. Hola, buenos días a todos. Buenos días, don César, Marisa. Vamos a leer la primera pregunta. Carla Méndez, de la Municipalidad de Tiltil, dice: ¿por qué no tenemos derecho a la administradora de fondos de cesantía, AFC? Me imagino que se refiere a los funcionarios en general. Ese es un tema legal.
lo que decíamos recién, vínculo estatutario. Ahí tienen los ejemplos que van saliendo, que a veces establecen beneficios y no alcanzan al sector público. Podríamos ir más allá en el nombre, por ejemplo, el tema de la negociación colectiva en el sector público, el tema que se ha peleado muchos años. Yo sé que la ACEMUCH, en particular la Asociación de Funcionarios Municipales, incluso logró en la OIT una declaración hace muchos años atrás, se peleó en Ginebra, en la OIT, la posibilidad y se ganó, y nunca lo ha reconocido el ordenamiento jurídico chileno. Pero es bien importante que en muchas oportunidades, para poder hacer extensivos beneficios del sector privado, porque para mí el subsidio de cesantía pasa a ser un beneficio a pesar de que, ¿cierto?, hay algún descuento, requiere texto expreso, requiere que por ley se le haga extensivo a los funcionarios. Gracias. De Pablo Soto, de Estación Central, consulta si la subrogancia está determinada por un decreto. A ver, primero, la ley establece el mecanismo de subrogancia normal y nos dice que lo normal es que si falta el jefe de la unidad, lo subroga el que le sigue en orden jerárquico y que cumpla con los requisitos para haber ejercido como jefatura de unidad. Ejemplo, puede haber una unidad en que haya alguien que es director, pero puede que en esa unidad no haya no exista otro funcionario que cumpla los requisitos para ser director. Ahí no podría aplicar el orden de subrogancia normal. Ahora, eso es lo que dice la ley, pero también, cumpliendo los requisitos, algunos municipios establecen decretos alcaldicios con orden de subrogancia. Establecen que si falta el director de tránsito, lo va a subrogar el director de control, por ejemplo. Entonces, establecen órdenes de subrogancia. Ese decreto alcaldicio siempre tiene que cumplir y acomodarse a lo que dice la ley. No puede pasar por sobre lo que dice la ley. Por eso es importante que cuando se establecen esos decretos alcaldicios, revisarlos, que efectivamente cumplan con esos requisitos. Y no olvidarse que los cargos a contrata no pueden ejercer jefaturas, ni siquiera subrogando. A algunos lados se usa la figura del encargado, que Contraloría Medias no ha aceptado. ¿Por qué no pueden ejercer jefatura? Porque no pueden ser asimilados a los cargos directivos y al escalafón o planta de jefaturas. Daniel Quesada pregunta si un funcionario como encargado, ¿cuándo se nombra un funcionario como encargado? Sin ser jefatura ni directivo, ¿el funcionario podría negarse por no ser legal? Eventualmente sí, eso es lo que hablaba recién de la contrata. Me imagino que es un caso, un cargo a contrata, porque los contratas han tomado esa figura que es una costumbre. Contraloría lo puede reparar, y va a decir, oye, cuidado, porque no existe esa figura, no existe el encargado, existe el jefe de unidad, que puede ser el jefe de departamento, el jefe de sección, el jefe de oficina, pero no el encargado, no sé, de la oficina del adulto mayor. Ese es un nombre ficticio que se le puede dar, pero tiene que asimilarse a la jerga legal, tiene que estar de acuerdo con lo que dice la ley orgánica y lo que dice el estatuto administrativo. Si es contrata, le vuelvo a decir, ese cargo a contrata eventualmente podría negarse, porque legalmente no está bien nombrado y no existe el cargo en la ley. Gracias. Bueno, en honor al tiempo vamos a leer la última pregunta, profesor, de don Miguel Díaz Olea, de la Municipalidad de Mayoa. ¿Qué sucede con los funcionarios que mantienen licencias continuas o son recurrentes en las licencias médicas? Bueno, ahí apliquen, bueno, hay una norma que fue modificada en parte. Acuérdense que los funcionarios no pueden hacer uso de licencias o sea, pueden, pero hay sanción, una especie de sanción aparejada. Si hacen uso de licencia por más de 180 días de manera continua o discontinua, ¿cierto? Yo sumo 180 días en 2 años de uso de licencias, 2 meses, 3 meses, le voy sumando en 2 años y llego a 180 días, puedo pedir la declaración, ¿no es cierto?, de salud incompatible, pero hoy en día, antes aplicaba directo, era una prerrogativa del alcalde. El alcalde decidía si lo aplicaba y lo aplicaba directo. Hoy día el alcalde sigue siendo una prerrogativa del alcalde decidir si aplica o no esa figura, si la usa o no, pero previo a poder declarar vacante el cargo,
tiene que mandar los antecedentes a la COMPIN. Es la Comisión de Medicina Preventiva la que tiene que pronunciarse previamente. Y además descartar todas aquellas licencias que sean establecidas como enfermedad profesional, ¿cierto? Y los fueros maternales, evidentemente. Muchas gracias. Marisa, terminamos la ronda de preguntas. Estimados asistentes, de esta manera damos por finalizada esta clase. Agradecemos la exposición del señor César Rojas Ríos, como también a los asistentes. Muchas gracias. Gracias, que estén bien. Chao.